Hola, ¿qué tal, querida familia? Saludos fraternos para cada uno de los que en esta oportunidad nos acompañan en este espacio. Aquí estamos, el Ministerio Semilla de Vida. Nuevamente, por la gracia de Dios, nos podemos volver a encontrar. En esta ocasión, como los jueves en los que Dios nos ha regalado la oportunidad de vernos, vamos a hablar de un tema importante. En este espacio, quiero hoy precisamente hablar del último de los temas de este seminario que dictamos y que se llamó Guerra Espiritual y Liberación. Agradezco a Dios por cada una de las personas que tuvieron la oportunidad de ver los 4 seminarios que se dictaron en este tema. Es importante que si no lo has hecho, si no has tenido la oportunidad de ir a nuestro canal de YouTube y allí poder conocer el contenido de este seminario en su totalidad, lo puedas hacer. Hoy vamos a hablar del último punto de este seminario al que he titulado Opresión o Posesión. Eso es un punto que necesitamos entender, porque cuando se habla del mundo espiritual, cuando se habla de esa lucha del mundo antagónico al reino de Dios, es desde luego algo que nosotros tenemos que no solamente identificar, sino también contrarrestar. ¿Cómo nosotros podemos contrarrestar cuando se presente un proceso, digamos, de influencia de las tinieblas? ¿Cómo actuar? ¿De qué manera vamos a reaccionar cuando de pronto alguna persona muy cercana a nosotros nos llamen por teléfono, nos digan que están sintiendo, que están viviendo, que están padeciendo situaciones que obviamente no son absolutamente normales, que de alguna forma las personas han ido a consultar quizá a especialistas de la salud, a otros de pronto los han llevado a médicos en lo que concierne a la parte mental o posiblemente desde el punto de vista de la psicología. Es importante que nosotros entendamos cómo es que se opera digamos, este trasegar espiritual. Dice la Escritura en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles. Cuando ustedes y yo leemos esa expresión, entendemos entonces que somos seres tripartitos, que tenemos espíritu, que tenemos alma y que tenemos un cuerpo. Cuando nosotros queremos buscar la causa de los problemas que nos pueden aquejar, lo decíamos en temas anteriores, es importante que encontremos la causa. Si es que es un asunto de tipo físico, de tipo orgánico, o de lo contrario, tenemos que buscar en otros medios cuál es la dificultad que de pronto está golpeando y aquejando a una persona, de qué orígenes. Puede ser de tipo psicológico, ahí mencionamos lo que concierne al alma, a los pensamientos, a los sentimientos, a las emociones, a la misma voluntad, o puede ser un asunto de tipo espiritual, que obviamente se puede manifestar en la vida de una persona siempre y cuando ésta le haya abierto la puerta al enemigo y le haya permitido el acceso a eso que es nuestra vida más íntima, nuestra vida espiritual. Así que quiero que en esta ocasión te conectes y te mantengas en esta oportunidad conectado con nosotros en esto que hemos llamado opresión o posesión. Por favor, quiero que nos acompañen con una oración y le demos al Espíritu Santo el control absoluto de este espacio para que Él nos permita enseñar y aprender lo que concierne a este tema y que nos quede claro en el corazón. Padre, gracias te damos por esta oportunidad. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Tú eres el maestro por excelencia y queremos en esta ocasión, Señor, que te manifiestes en medio nuestro y que esta palabra, esta enseñanza, este seminario termine ayudándonos a entender con más lucidez lo que concierne a este mundo espiritual, Señor. Danos autoridad y danos la capacidad de enfrentar cualquier dificultad con tu autoridad, sabiendo que por ti y contigo somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, quiero comenzar este último tema diciendo algo que de alguna manera recopila lo que hablábamos en ocasiones anteriores. Cuando Jesús estuvo en la tierra, básicamente se exacerbaron las tinieblas.
Él hizo presencia en este espacio terrenal en un momento de la historia que obviamente cuando tú y yo leemos las Escrituras nos damos cuenta que aquí se dio un movimiento espiritual bastante considerable. Si ustedes miran los 39 libros del Antiguo Testamento, ustedes van a encontrar allí que nunca se produjeron hechos, digamos, de manifestaciones demoníacas. Solo cuando Jesús hace su aparición en esta tierra, se producen, de hecho, el primer milagro que Jesús hizo cuando estuvo ya ejecutando su ministerio fue un milagro de liberación. Ahora, ya sabemos nosotros que cuando Jesús va al momento del inicio de su ministerio, lo primero que él hace es bautizarse. Allí recibió lo que fue la complacencia divina. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 17, cuando Jesús sube del agua, el Espíritu Santo viene en forma corporal como de palomas, se oye una voz del cielo. Esa voz dijo así: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Con esa convicción en el corazón, dice la Escritura más adelante en el capítulo 4 de Mateo, que con el poder del Espíritu Jesús fue al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, Jesús vino y lo primero que hizo fue enfrentar de una forma directa las tinieblas. Él no evadió, él no se escondió, él no se fue por las ramas. No, Jesús fue directamente al foco de su ministerio y era, por supuesto, arrebatarle a Satanás la autoridad que de alguna manera él había usurpado en el huerto del Edén. Cuando Jesús llega después de la tentación del desierto, después de haber recibido esa gracia y ese poder sobrenatural que lógicamente le produjo haber estado bajo la cobertura de Dios, dice la Escritura que comenzó su ministerio y llegó a Nazaret, y allí en una de las sinagogas él leyó una de las profecías más contundentes que leemos en el Antiguo Testamento para referirnos al ministerio de Cristo, y nos damos cuenta que él citó el capítulo 60 del libro de Isaías. Y ahí encontramos, especialmente en el capítulo 4, versículo 18 de Lucas, lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí. Con esas palabras Jesús comenzó su ministerio. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando ustedes leen eso, y si comparamos lo que aquí está escrito con lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 38, que el Espíritu Santo fue el que ungió con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes, sanando, liberando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Encontramos que a eso fue que Jesús vino, a enfrentar las tinieblas, pero lógicamente a traer libertad a los cautivos. Y ese ministerio de libertad, por supuesto, que hoy se manifiesta en la vida de todo aquel que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando leemos ese primer milagro que le mencioné, que comenzó el Señor Jesucristo a manifestar el poder de Dios, lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 32, cuando dice así: se admiraban de su doctrina porque su palabra era una palabra con autoridad. Y dice que estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo conozco quién eres, el Santo de Dios. Y dice que Jesús le reprendió diciendo: calla y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y dice que su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. El mover de las tinieblas era un mover bastante notorio. Las manifestaciones de liberación que Jesús hizo durante todo su ministerio fueron muchísimas.
En el libro de los Hechos, cuando ya los discípulos continuaron la obra, digamos, de la evangelización, también se produjeron un gran número de manifestaciones de poder y de autoridad frente a las tinieblas. Las tinieblas, que ya lo decíamos en oportunidades anteriores, están organizadas, tienen una estructura jerárquica bastante compleja. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, hay huestes espirituales de maldad. Estas huestes espirituales de maldad, que básicamente las podemos describir como los demonios, que son los personajes que actúan en la cotidianidad de esta tierra. Ya dijimos y enseñábamos que los principados y las potestades tienen una influencia bastante territorial, bastante, digamos, completamente terrenal. Pero las huestes espirituales de maldad, estas tienen una influencia directa sobre las personas. Y en este sentido, cuando hablamos de una hueste, estamos diciendo que es el ejército de campaña. Estamos diciendo que son aquellos que se encargan de promover la maldad en el mundo entero. Ahora, esas huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, es decir, que no se pueden ver a simple vista. No puede el ojo humano ver ese mundo espiritual. Y qué bien que no lo podamos ver, ¿cierto? Porque desde luego que a algunas personas les aterraría lo que se ve en ese mundo y lo que se vive y lo que se manifiesta en ese mundo espiritual. Pero aunque no la podamos ver, no quiere decir que no lo podamos sentir. Hoy en día vemos ese movimiento de las tinieblas por doquier. En cualquier lugar de la tierra estamos viendo cómo es que se produce ese efecto nocivo de maldad, de iniquidad y de pecado que provienen obviamente no solo de la naturaleza humana, sino también de las tinieblas. Ahora, ¿qué hacen esos seres infernales? ¿Qué hacen esos espíritus antagónicos, esas manifestaciones demoníacas? Obviamente hay muchas, digamos, expresiones de su manifestación, pero quiero decir lo siguiente para que lo podamos entender. Los seres infernales pueden conferir a los seres humanos una fuerza física descomunal. Cuando ustedes leen, por ejemplo, Marcos capítulo 5, ahí habla del endemoniado Gadareno, que fue un personaje que lo pretendían, una persona que vivía en los sepulcros, estaba cautiva, tenía una opresión, estaba lleno de legiones de demonios. Y dice la Escritura que tenía una fuerza descomunal que aunque muchos hombres lo querían, digamos, sujetar, no podía. ¿Por qué? Porque había sobre él una fuerza infernal supremamente fuerte. Ahora, ahí vemos la fuerza humana versus la fuerza espiritual de las tinieblas. Los seres humanos, por muy fuertes que sean, la capacidad humana, por muy, digamos, notoria que sea, no puede, sin la ayuda de Dios, enfrentar las tinieblas. Eso es una enseñanza que nos debe dejar para que entendamos que la Biblia nos repite una y otra vez que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que no se puede con una pastilla contrarrestar un demonio, no se puede con la fuerza de un ser humano detener o contener la fuerza infernal. Necesitamos un poder sobrenatural, superior, y desde luego que tú y yo sabemos que ese poder superior y sobrenatural es el poder del nombre de Cristo. Ahora, estos seres infernales pueden obrar hechos sobrenaturales que pareciera que son obras maravillosas. Para que eso nos quede claro, que no porque haya un milagro ni porque se produzcan hechos portentosos, allí está Dios. No, es importante que sepamos que a veces detrás de esos hechos milagrosos están las fuerzas antagónicas, las fuerzas de las tinieblas. Y en la Biblia encontramos en una y en otra ocasión a ese mismísimo diablo y el infierno manifestándose en esta tierra con hechos sobrenaturales. Así que importante que usted no se quede suponiendo que cada vez que hay algo sobrenatural es que ahí está Dios. No, porque fíjense ustedes que en el capítulo 13 de Apocalipsis habrá una imagen que hablará. Así que si una imagen llora, si una imagen habla, si una imagen lo que sea, no necesariamente significa que ahí está el poder de Dios. Detrás de eso pueden estar, y desde luego van a estar, fuerzas infernales. En el capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 13 dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas.
pues son espíritus de demonios que hacen señales, oiga, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjese que hacen señales, hacen milagros, cosas sobrenaturales, pero que desde luego no son poderes del cielo, no, son poderes diabólicos, poderes de las tinieblas, poderes infernales. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 también nos dice que el anticristo dice que será un inicuo cuyo advenimiento será por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, es importante que eso nos quede claro y que te quede claro que a veces hay seres, digamos brujos, hechiceros, santeros, espiritistas, que operan milagros, que operan hechos sobrenaturales, hechos portentosos, que ya sabemos nosotros por lo que dice la Escritura, que tienen un trasfondo diabólico, completamente lleno de maldad y de iniquidad. Ahora, estos seres infernales pueden inspirar y además controlar a los seres humanos que obviamente deciden rendirse a le abren la puerta y terminan rendidos y cautivos por ese poder infernal. El ocultismo, las falsas religiones y todo este tipo de sectas. Detrás de ellos, seguramente, y desde luego por lo que dice la Escritura, hay fuerzas infernales. Por eso esa gran cantidad de religiones, sectas y falsas doctrinas proliferadas, desde luego, por causa de la fuerza de los demonios. Dice 1 Timoteo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Así que no solamente vemos los demonios obrar en la cautividad de una persona, también los vemos detrás de esos líderes religiosos, de esos seres que enseñan y hacen hechos milagrosos que desde luego tergiversan y desvirtúan la verdad de la palabra. Ahora, esos seres infernales pueden darle poder a los hombres. Bien lo decíamos hace unos instantes. La brujería, la hechicería, la santería y cualquier obra espiritual contraria a la fe y a la palabra, desde luego que tiene un trasfondo demoníaco. Cuando las personas van a buscar mediums para comunicarse con los difuntos, cuando las personas vienen y el, digamos, personaje que está allí les enseña cosas que son de tipo oculto, que nadie sabía, no significa que ahí está Dios, no, ahí están las tinieblas. Por su gran red de información pueden a estos personajes controlados por el diablo mismo darle información para sorprender a las personas. Pero ya sabemos que detrás de todo eso se operan milagrosos hechos antagónicos y de las tinieblas. Para eso es importante que todos tengamos la mirada bien encontrada en Dios, enfocada en la palabra, para no ser engañados. Y algunas personas, cuando son nuevas en la fe o cuando no tienen fe en el corazón, consideran que estos hechos son, digamos, sobrenaturales y que terminan de pronto rendidos sabiendo, o no sabiendo más bien, que detrás de eso están las mismas tinieblas. Ahora, estos seres infernales, estos demonios pueden influenciar a la humanidad, pero no podemos ignorar que aunque los seres infernales influencian a la humanidad que no conoce a Cristo, que tiene una naturaleza pecaminosa, es también entendible que no siempre son obras de demonios. Hay una naturaleza humana que es pecaminosa. La Biblia dice que son las obras de la carne. No significa que son obras espirituales. Son obras de un alma. Repito, somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando dice obras de la carne, está diciendo de una carne que no está sujeta a la voluntad de Dios. Y no necesariamente son cosas espirituales. Son cosas carnales del alma humana que se manifiestan, por supuesto, en el caminar, en el andar de las personas. En el mismo Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 15, versículo 19, nos lo advirtió. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos,
Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y todo lo demás. Es decir, del corazón. No salieron de las tinieblas. No fue una opresión, no fue una posesión, no fue una cautividad. No, fue del corazón humano, completamente contrario y de espaldas al propósito divino. En Gálatas capítulo 5, versículo 19, el apóstol Pablo nos advertía en esa lista de pronto pormenorizada y detallada de las obras de la carne. ¿Cómo pueden estas manifestarse? Dice así: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esto lo debemos entender para poder comprender lo que significa una opresión y lo que es una posesión. Ahora, hablemos un poco del ataque de esas fuerzas infernales a los seres humanos. Y vamos a llamarlo en este entonces la influencia. Vamos a llamar a digamos, la forma como el enemigo influencia al ser humano para terminar cautivándolo. Primero es una influencia para luego, sostenido en las obras de la carne, de la naturaleza humana, terminar llevando a una persona a un nivel de cautividad. Una persona inicialmente será influenciada. Esta le abrirá la puerta por causa de su naturaleza pecaminosa y terminará, si no decide rendirse a Cristo, completamente cautiva, poseída, absolutamente sujeta a la voluntad de las tinieblas. Ya dijimos que las influencias o que la acción de las tinieblas es atacar, afligir, influenciar a los seres humanos, ¿cierto? Pero esto desde luego con el ánimo de afectarles la conducta, llevarlo a prácticas y también a hábitos pecaminosos que a través de los apetitos de la carne y de los deseos humanos terminan llevando a una persona a la cautividad. En la Biblia vemos muchísimos personajes que fueron cautivos, completamente cautivos. Una persona cautiva es una persona que tiene sometida su voluntad. Vamos a leer entre muchos testimonios y ejemplos que hay en la Biblia lo que dice Mateo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y otras en el agua. Yo lo he traído a tus discípulos, pero ellos no le han podido sanar. Jesús les respondió: oh generación adúltera e incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo aquí. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano aquella misma hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como el grano de mostaza, le diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Noten ustedes aquí que vemos a una persona que estuvo cautiva. Es una cautividad lunática. Es decir, es una persona que tenía controlada completamente su alma, su voluntad, sus pensamientos. Estaban sujetos a una fuerza infernal, espiritual, completamente contraria a su propia voluntad y de luego contraria a la voluntad divina. Aquí encontramos lo que para todos es sabido, que hay personas en esta tierra que le han abierto las puertas al enemigo, le han permitido a él, como bien lo puede expresar alguien que le abre la puerta, ¿cierto?, a otra persona para que entre. Desde luego que una persona va a permitirle al enemigo entrar, sucumbir ante su propia, digamos, voluntad, sometiéndose a una vida pecaminosa, a una vida completamente contraria, y ahí la persona termina cautiva. ¿Cómo se producen las cautividades? ¿Cómo se produce ese proceso de posesión? Pues obviamente no es algo que ocurra de un día para otro. No es algo que suceda de manera accidental.
No es porque estaban haciendo liberación y entonces el demonio salió y se le metió a la persona. No, eso no funciona de esa manera. Eso no opera de esa forma. Por ejemplo, cuando una persona va voluntariamente y conscientemente a un brujo, a un hechicero, cuando está practicando santería, cuando está viendo cosas que exacerban el mundo de las tinieblas, esta persona inicialmente se va a sentir oprimida. Después va a terminar sintiéndose influenciada hasta que por último y a causa de su pecado le termina entregando el control absoluto. Y ya llega ese punto en que la persona ni siquiera puede voluntariamente rechazar esa influencia. Ya simplemente está completamente poseído. Es decir, esto es importante que lo tengamos claro. Ahora, fíjense ustedes que en la Biblia hay muchísimos momentos en los que se ve una manifestación demoníaca y pudiéramos nosotros ver enfermedades de tipo físico, porque tenemos que diferenciar cuando el problema es de tipo físico, porque hay personas que sufren de epilepsia, por ejemplo. Hay otras personas que sufren de un grado extremo de, digamos, de depresión. Hay personas, pero no podemos nosotros llegar a la conclusión baladí y superficial de que cuando una persona está viviendo una situación de cáncer o está viviendo una situación de epilepsia o está viviendo un problema de tipo mental, es porque está cautiva. Es importante que diferenciemos cuando lo que está enfermo es la mente humana donde está el control del cuerpo mismo. Y ahí en la mente pudiéramos hablar nosotros también de la parte orgánica. Nosotros sabemos que nuestro cerebro tiene un equilibrio bioquímico y ese equilibrio bioquímico merece y necesita de sustancias que a veces la alimentación misma nos las brinda, el sueño nos lo brinda, el descanso nos lo brinda, pero a veces ni siquiera eso. Necesitamos nosotros buscar la ayuda de un medicamento, de algo que técnicamente hablando regule el sistema nervioso. Pero eso no significa que una persona que está enferma de la mente hay que ministrarle liberación y echarle fuera a los demonios. Porque, oiga bien, una persona que está poseída espiritualmente puede estar enferma de la mente. Pero no todo aquel que tenga problemas de la mente es porque está poseída espiritualmente. Eso lo tenemos que diferenciar. Y tristemente lo digo, hay muchísimos creyentes, muchísimas iglesias donde a todo el mundo lo tratan de la misma manera, porque no solamente no tienen tacto, ni discernimiento, ni prudencia, sino que además tienen un profundo desconocimiento y eso ha llevado a que muchísima gente llegue a una iglesia y en vez de rodearla para ministrar su corazón, para identificar qué es lo que tiene en el alma, porque puede ser un problema del alma, está quebrantada en su corazón y no es necesariamente que está cautiva en su espíritu y le comienzan a ministrar liberación y hermano, déjenme decirles una cosa, así no opera el espíritu de libertad que hay en el nombre de Cristo. Para que haya libertad se requiere una verdadera y completa libertad, mucho más allá que ministros gritando y reprendiendo. Se requiere que la persona sea libre a través de la palabra y clame a aquel que es el libertador por excelencia, Jesucristo. Dice la Biblia, si conoceréis la verdad os hará libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, es importante que eso nosotros todos lo tengamos presente. Ahora, esto en cuanto a lo que es una posesión, lo que termina haciendo el enemigo en una persona que no conoce a Cristo. No se produce la posesión instantáneamente. Eso es un proceso de degradación hasta que la persona termina poseída. ¿Ok? Ahora, hablemos del ataque a los creyentes. Las fuerzas infernales pueden atacar a los creyentes. Ahora, ¿cómo se puede llamar a eso? ¿Se puede llamar posesión? Pues voy a decirles así. No se puede llamar posesión. Se puede llamar opresión, se puede llamar ataque espiritual, pero no se puede llamar posesión. Históricamente
hay una gran cantidad de personas que se han dado a la tarea de dirimir entre si a un creyente, un hijo de Dios, un hijo del Señor, se le puede poseer un espíritu demoníaco. Y yo personalmente, bíblicamente y desde mi experiencia espiritual, puedo decir que un creyente, hijo de Dios, nacido de nuevo, no puede estar poseído por ningún demonio. Eso es una característica de los impíos. Es una característica de aquellos que han decidido vivir de espaldas a Dios. Los creyentes no van a estar poseídos, pero sí pueden estar, digamos, presionados, oprimidos, atacados por las tinieblas. Ahora, ¿por qué puede usted, pastor, decir que un creyente no puede estar cautivo en el sentido de una posesión demoníaca? Por lo que dice la Biblia. Primera carta a los Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque no habéis recibido, habéis sido comprados por precio. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora dice la segunda carta a los Corintios 3:17 así. Primero, aquí estamos diciendo que cuando una persona nace de nuevo, tiene al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser de su cuerpo su morada. Somos templo del Espíritu Santo. Ahora dice aquí que donde está el Espíritu del Señor, dice 2 Corintios 3:17 así, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué quiere decir? Que un creyente, un hijo de Dios, nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo, no puede cohabitar en un cuerpo el Espíritu Santo y un espíritu antagónico. No puede estar el Espíritu de Dios y un demonio. Esto no. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Dice, ¿qué comunión hay entre Cristo y Belial? No hay comunión. Entonces es importante que nosotros todos lo tengamos claro. Ahora, sí podemos ser influenciados a través de situaciones, de personas. Podemos ser oprimidos, por supuesto que sí, un ataque espiritual. Cuando nosotros vamos con lanza en ristre contra las tinieblas, por supuesto que ellas pueden, en un espíritu de retaliación, levantarse en contra de cualquiera de nosotros que somos hijos de Dios. Pero eso no significa que vamos a terminar siendo poseídos. Más bien, lo que nosotros estamos llamados por la palabra de Dios a hacer es a resistir, a mantenernos firmes. Como dice aquí, primera carta de Pedro 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Fíjense que aquí no dice que al demonio hay que sacarlo de un creyente, no, más bien dice que debemos resistir al enemigo firmes en la fe. Ahora, Santiago 4:7 dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, yo lo resisto para que él termine huyendo. Esa es la verdad que está en la Escritura. No que un creyente necesita una ministración de liberación, porque no se puede entender ahora. Si una persona no ha nacido de nuevo, si una persona está cautiva, puede, pero no podemos nosotros a un creyente, a un hijo de Dios, nacido de nuevo, suponerle y además ministrarle liberación, porque eso no. La liberación que básicamente se debe dar en la vida de todo creyente es cuando hacemos viva en nuestra vida la palabra a través de la obediencia. Mira, esta es la mayor manifestación de poder en la vida de un corazón. Porque mire, una persona puede con autoridad echarle fuera un demonio a una persona, sacar la opresión, la posesión, lo que quiera. Pero la verdadera libertad se produce cuando la Escritura llega al corazón, cuando al alma humana la palabra le alumbra el entendimiento, y ahí es cuando se da la completa y absoluta sanidad, libertad, restauración, que es lo que produce la palabra de Dios. Entonces, es importante que eso lo tengamos en cuenta. Nosotros sabemos por la Escritura que tenemos de Dios autoridad. Ahora, dice aquí, Efesios 6:13, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ceñidos con la coraza vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz.
Sobre todo dice aquí, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí a esto se le llama la armadura de Dios. Y no es un rezo que el creyente debe hacer porque yo he escuchado a algunas personas, no salgas de la casa sin colocarte la armadura de Dios. Entonces repiten esto como si fuera un rezo, como si fuera una declaración esotérica no, déjenme decirles una cosa. Cuando la Biblia habla de la armadura de Dios, está diciendo que un creyente que está sometido a la palabra, cuando dice aquí el escudo de la fe, está hablando de la palabra. Cuando está hablando de esa autoridad que en Cristo tenemos, desde luego que podemos vivir y disfrutar de una vida de completa libertad. La iglesia de Cristo debe entender esta verdad. Y debe entenderla porque, tristemente lo digo, hay muchos lugares, personas que sin el conocimiento completo de la palabra y más bien plataformados en experiencias espirituales individuales, hay gente que ha hecho de sus experiencias de liberación doctrina y han escrito libros y entonces así se produjo la liberación de fulana de tal, así se produjo la liberación de fulano de tal y de eso hacen una doctrina. Y déjenme decirles una cosa, no hay otra doctrina distinta a la liberación que la que produce la palabra. Mateo 10, versículo 1, mira lo que dice, cómo se produce y ministra liberación así. Entonces llamando a sus 12 discípulos, Jesucristo dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el capítulo 10 de Mateo, en el versículo 7 y 8, mira también lo que dice. Yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, ahí está la autoridad que en Cristo tenemos. La autoridad que nos permite enfrentar las tinieblas no es la autoridad ni del conocimiento que tengamos, porque es que la gente, no, es que él sabe mucho, puede ministrar liberación. No, es que él tiene mucho tiempo en la iglesia, él es una persona de tantos años en el evangelio. Tampoco, ni siquiera, y permítanme decirles esto, no es ni siquiera la pureza moral que una persona tiene la que hace que las tinieblas retrocedan. Lo que hace que retroceda el enemigo es el poder que hay en el nombre de Cristo y la palabra de Dios. Ahí encontramos esa declaración maravillosa de Jesús cuando decía en Juan capítulo 14, versículo 14, así, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Marcos 16, 17 también dice, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué quiere decir? Que es en el nombre de Cristo. Quiere decir que es en la autoridad de Dios en que nosotros podemos hacerle frente al enemigo y decir con la autoridad y certeza, por ese nombre de aquel que venció la muerte, que derrotó a Satanás, que destruyó las tinieblas mismas, en ese nombre una persona debe ministrar libertad a otro corazón, a otra vida que en Cristo se necesite. Ahora, dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 15. Ustedes ahí encuentran la historia de unos sacerdotes que estaban creyendo que simplemente hacer la oración mágica en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, sal de allí. Y mira lo que dice la Biblia, que el demonio le contesta a los hijos de Exeba lo siguiente: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y dice el versículo 16 que ese espíritu se abalanzó sobre estos personajes y hizo un acto de absoluta, confrontación. ¿Por qué? Porque no es una palabra mágica. Cuando decimos que tenemos autoridad en el nombre de Cristo para contrarrestar las tinieblas, lo que estamos diciendo es que si nosotros estamos sometidos a la autoridad, al señorío de Cristo, en consecuencia tenemos el poder de poder enfrentar al enemigo y éste tendrá que huir. Resistid al diablo. Pero antes de resistir al diablo dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Una persona que decidió someterse a Dios
podrá resistir al diablo y como consecuencia, éste tendrá que huir. Cuando Jesús terminó su ministerio en la tierra y antes de ir al cielo, les dijo a sus discípulos esto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta es una declaración de guerra espiritual. Con esas palabras Jesús nos entregó la responsabilidad, pero también nos entregó la autoridad para hacerle frente al enemigo y como consecuencia de esto vivir una vida de victoria. El tiempo se nos ha ido y este seminario hoy termina. En otra oportunidad que el Señor nos regale, quizá vamos a hablar de cómo ministrar liberación, cómo ministrar sanidad interior, porque a veces la gente confunde una cosa con la otra. En otro espacio y en otro momento lo vamos a hacer. Pero mientras, quiero terminar este espacio y este seminario diciéndoles a todos ustedes: tienen autoridad en Cristo. Ríndete a Él, sométete a su voluntad y de esa manera tu vida será una vida bendecida, una vida de autoridad en la que tú mismo vas a vivir en libertad y vas a poder compartirle a otros la libertad que el Señor te ha entregado. Yo soy Elio Galvis, este es el Ministerio Semilla de Vida. Y a todos ustedes, los que nos han acompañado en este seminario de guerra espiritual, los que están allí pendientes de nuestras transmisiones, los bendigo. Gracias porque sus palabras, su compañía, su motivación, su oración nos han respaldado. Hoy quiero invitarles a aquellos que han hecho de este ministerio. Este es un llamado particularmente a los que han visto al Ministerio Semilla de Vida como un canal de bendición personal. Dios te ha usado este ministerio para bendecir tu vida. Pues si así ha sido, te quiero decir, eres deudor, voy a decirlo de esta manera, de este ministerio. Y por eso, como dice Romanos 13:8, no debáis a nadie nada. ¿Cómo puedes tú hacer una contraprestación? Ora por nosotros. Acompáñanos en cada transmisión. Dale compartir. Llévale a otra persona esta enseñanza y las demás. Y también te quiero invitar para que seas un sembrador del Ministerio Semilla de Vida. Como todos los días, te voy a dejar la información para que a ti particularmente, te invito a que siembres en esta oportunidad. Este ministerio lo necesita. Si así no fuera, no se los pediría. Necesitamos de su ayuda, de su compañía, de su oración y de su ofrenda generosa para que podamos continuar con esta tarea. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, por supuesto, en otra oportunidad. Ya el Señor nos dirá cuál será el próximo seminario que dictemos. Mientras tanto, te invito para que te conectes y te mantengas con nosotros conectado a este espacio y a esta transmisión. Que Dios te bendiga y a una nueva oportunidad que el Señor nos dé, seguramente vamos nuevamente a compartir lo que Él nos ha regalado. Bendiciones y hasta esa próxima oportunidad. Bendiciones y hasta entonces.